En el día de hoy vamos a presentar la evolución de los caminadores. Nosotras somos Mariana Sánchez y María Clara Barragán. Las hipótesis que planteamos acerca de cómo los caminadores fueron cambiando a lo largo del tiempo se encuentran basadas en la teoría neodarwinista. Esta teoría se encuentra basada en el darwinismo, pero incorpora nuevos elementos como la genética, la teoría sintética. Esta teoría propone la posibilidad de generar un proceso de evolución gradual a través de todos los elementos de atrás. Por lo tanto, los individuos son los que cambian, pero esto afecta las proporciones en la población. Esto lo pudimos observar en nuestro árbol filogenético al ver cómo individuos iban teniendo transformaciones y esto generaba grandes cambios en algunas proporciones de la población, así construyendo diferentes tipos de subgrupos dentro de la población. También se pueden observar las evidencias paleontológicas dentro de la teoría neodarwinista. Estas evidencias nos permitieron la construcción de nuestro árbol. También se encuentran las pruebas de anatomía comparada. En nuestro árbol pudimos observar una gran variedad de similitudes y pudimos ponerlas en hipótesis, ya fueran por homología o por homoplasia. Y por último, las pruebas sistemáticas, que son el establecimiento de relaciones de parentesco entre las especies. En nuestro árbol también pudimos observar diferentes relaciones entre los organismos, que a pesar de que tenían algunas diferencias en ellos, también se podían observar grandes relaciones. Para que se entienda el árbol filogenético de los caminadores que les vamos a mostrar más adelante, creemos que es necesario mostrar en qué nos basamos para deducir la evolución de los caminadores y el árbol en sí. Para esto nos basamos en las características morfológicas de las especies. Tomamos en cuenta las homologías y analogías físicas de los organismos. Observamos analogías en las extremidades, los ojos, los patrones de manchas, el tamaño y la forma del cuerpo y la cabeza. Ahora les voy a hablar más a profundidad de cada uno. Observamos analogías en las extremidades de los caminadores. Varían entre aletas, patas y tenazas. También varían los dedos, el tamaño, la función y los colores. Estas variaciones son importantes porque las extremidades de un organismo determinan su capacidad de movilidad, determinando otros factores importantes como la capacidad de conseguir alimentos. En animales se ha visto la evolución de las extremidades de tal manera que siguen teniendo los mismos huesos, pero tienen funciones diferentes, como se puede ver en la imagen. En los caminadores, las extremidades nos ayudaron a entender cómo y por dónde podían movilizarse. También observamos analogías en los ojos de los caminadores. Los primeros caminadores no tenían ojos, pero gracias a la evolución, algunos de los organismos tienen ojos completamente funcionales. La falta de ojos la podemos explicar con el poco uso que le daban. La mayoría de las especies al fondo del océano no tienen ojos completamente funcionales porque no los necesitan. También vimos variaciones en el tamaño y la forma de los ojos, que nos podían ayudar a entender la ruta de evolución. Por otro lado, observamos analogías en los patrones de manchas de los caminadores. Estas son importantes porque los patrones de manchas o la falta de ellos ayudan a los organismos a camuflarse y así huir de los depredadores más fácilmente. También son relevantes porque nos ayudaron a saber qué especies estaban más relacionadas entre sí. En los caminadores, los patrones de manchas no variaron tanto como otros aspectos. En cambio, pudimos observar analogías en el tamaño de los caminadores. El tamaño de un animal es importante porque tiene efectos decisivos en el funcionamiento. Primero, porque las leyes físicas afectan el tamaño del animal. También porque determinan qué tanta comida y energía necesitan y factores como si son más o menos propensos al frío. Aunque los caminadores son todos de un tamaño similar, algunas familias crecieron al evolucionar. Además, notamos analogías en la forma del cuerpo de los animales. La forma del cuerpo no solo funciona como un método de aislamiento reproductivo presigótico, sino que también determinan factores como la movilidad y nos ayudan a identificar las diferentes especies unas de otras. Por último, notamos analogías en la cabeza de los caminadores. Variaron tanto en la forma como el tamaño, y algunas tenían antenas y otras no. Esto es muy importante porque la mandíbula determina la capacidad de ingerir diferentes alimentos entre los organismos.
Las antenas sirven como método auditivo y más. Y la forma de la cabeza también puede determinar la capacidad de un organismo para conseguir algunos alimentos en especial. La cabeza fue uno de los factores más importantes a la hora de entender la ruta de evolución, ya que varió mucho en los organismos y tiene mucha importancia. Por otro lado, también pudimos encontrar homologías entre los organismos. Cuando hablamos de homologías nos referimos a similitudes que se dan entre estos organismos y que se dan gracias a los antepasados. Pudimos ver homologías en las extremidades, tanto en las partes delanteras como posteriores y como laterales, ya fuera en las aletas, en las patas o en las tenazas. También pudimos verlas en los ojos, en la aparición de manchas, en el tamaño y forma del cuerpo y en la cabeza. Y gracias a estas pudimos ir construyendo nuestro árbol filogenético, gracias a que veíamos en los antepasados ciertas similitudes y así podíamos ir construyendo nuestro árbol, hasta llegar a los actualmente vivos. Ahora sí les vamos a hablar del árbol filogenético de los caminadores. Primero, vale la pena recalcar que es polifilogenético, es decir, es un grupo con ancestros más diferentes y constituido por la unión de ramas dispersas del árbol evolutivo. También cabe recalcar que los árboles filogenéticos se pueden hacer de varias maneras, por ejemplo, de izquierda a derecha, pero nosotras decidimos hacerlo de arriba a abajo, como puede ver en la imagen. Acá podemos ver nuestro árbol filogenético final. Para que puedan entenderlo un poco más, les voy a explicar un poco sobre cómo leerlo. Como pueden ver en la imagen, el árbol va desde los ancestros hasta las especies actuales. Se divide en ramas y todo comienza desde el último ancestro o la raíz. Nuestro árbol filogenético de los caminadores comienza desde este primer organismo, que pueden ver en rosado, que lo concibimos como el primer organismo antecesor a todos los demás, del cual evolucionaron el resto de los caminadores. El organismo se caracteriza por ser simple, no tiene extremidades ni ojos. Al evolucionar esa especie, sucedió una radiación adaptativa. Se dividió en 3 especies, lo cual se llama especiación, posiblemente de manera alopátrica. Las 3 especies se diferencian principalmente por la forma de la cabeza, pero el tamaño y la morfología de los cuerpos sigue siendo similar. Por el lado izquierdo del árbol se puede ver que la evolución fue mayormente en la cabeza, que fue cada vez más grande y larga. Posiblemente se debe a la selección direccional. Los organismos que tenían las cabezas más largas tenían más capacidad de acceder al alimento y por eso tuvieron mayor posibilidades de sobrevivir y reproducirse. De estos hay caminadores actuales, los cuales pueden ver en naranja. Paralelamente, por la mitad del árbol se puede ver cómo evolucionó una familia que sigue teniendo el cuerpo similar, pero desarrolló 2 extremidades cerca de la cabeza. Siguen siendo organismos muy simples, sin ojos. 2 de estas especies son caminadores actuales. Se diferencian por el tamaño de su cola. Por último, el primer organismo también comenzó la evolución de las especies más complejas. Se puede ver por el lado derecho del árbol. Estos al principio se podían distinguir por la aparición de manchas y por el desarrollo de 2 extremidades que los ayudaban para movilizarse. Más tarde, marcando una diferencia importante. Esta rama se caracterizó porque desarrollaron ojos, por lo cual, a diferencia de los organismos mencionados posteriormente, estos tenían vista. Siguiendo esta rama, al aparecer los ojos nuevamente, hubo una divergencia. Esta especiación fue probablemente peripétrica porque podemos ver que por un lado comenzaron a desarrollar patas para poder caminar en la tierra, mientras en la otra rama, siguen siendo claramente animales acuáticos. Las 2 especies se diferenciaban principalmente por la forma de los ojos, que comenzaron a aparecer, y por el desarrollo de las extremidades. Una familia que comenzó a desarrollar ojos salidos y extremidades más gruesas se puede ver a la derecha. No solo las extremidades se volvieron anchas, aletas y los ojos se separaron del cuerpo permitiendo la movilidad de estos, sino que también el cuerpo se volvió más grande y largo. El cambio drástico de la forma de los ojos se debió posiblemente a la mutación, que terminó siendo beneficiosa. También el cambio del cuerpo se debió posiblemente a una mutación.
En cambio, el desarrollo de las aletas se debió posiblemente al proceso de selección natural. Los individuos con aletas más grandes tenían más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Por último, consideramos que el hecho de que el cuerpo cada vez fuera más grande y largo se debió principalmente al apareamiento no aleatorio y la selección natural direccional, que causó un mecanismo de aislamiento mecánico. De esta familia siguen actualmente 2 especies vivas. Como podemos ver en la imagen, por el lado izquierdo de nuestro árbol, los organismos se caracterizan por tener unas extremidades más largas y los ojos más grandes y más salidos de la cara. Esto es debido a la selección natural direccional. A diferencia de sus antepasados, que tenían las extremidades más cortas y los ojos más pequeños. Con estas características podemos asumir que sus probabilidades de sobrevivir y de producir descendencia aumentaban al poder ver y movilizarse de manera más eficiente, por lo cual se produjo una selección natural y siguieron evolucionando de esta manera. De estos organismos de los que estábamos hablando anteriormente, se da una divergencia en 2 organismos más. El primero se caracteriza por tener el cuello más largo que su antecesor y por tener una cola más grande, mientras que el segundo se caracteriza por tener unos ojos muy separados, pero seguir teniendo la cola pequeña. Esta especiación posiblemente fue simpática y causó un mecanismo de aislamiento gamético u ecológico. Siguiendo la rama del primer organismo del que estábamos hablando anteriormente, y para un mejor entendimiento lo enumeraremos como 5414, este vuelve a dividirse en 2 especies más. La primera se caracteriza por tener una cola curva y más grande que la de sus antecesores, y por tener en sus extremidades puntos o manchas. Por otro lado, la otra especie se caracteriza por tener en sus extremidades superiores tenazas, por tener un cuello más largo que el de sus antecesores y porque su cola se empieza a partir en 4 partes hasta llegar a parecer una flor. Esta especiación fue paramétrica y causó mecanismos de aislamiento ecológico y comportamental. El caminador, que se describe anteriormente y que para un mayor entendimiento llamaremos caminador 3311, actualmente se ve de la siguiente manera, como lo pueden observar en el recuadro naranja. Creemos que el individuo 9, como lo vamos a llamar, termina teniendo este tipo de cola debido a la selección natural, en donde necesitaba de un tipo diferente de cola que lo ayudara a nadar más rápido. Por lo que podemos ver, tiene una cola curvada hacia adentro y más grande. Por otro lado, el segundo organismo que nos encontrábamos describiendo anteriormente y que para un mayor entendimiento llamaremos 4916, termina convirtiéndose en el organismo que se encuentra al lado del recuadro naranja y que para un mayor entendimiento llamaremos 5712. Creemos que estas características se pudieron haber dado por un cuello de botella, es decir, que por un factor de presión la población se reduce y por lo tanto se debió dar una selección natural que con el tiempo produjo estos cambios en la especie. Pero al no necesitar más estas características, ya que el factor de presión desapareció y los organismos pudieron volver a la normalidad en la que se encontraban antes, tal vez estas características se perdieron y por lo tanto no hay rastro del organismo 5712 en la actualidad. Ahora, siguiendo la rama que se encuentra aún más a la izquierda y que sale del organismo 3717, se puede observar que con el paso del tiempo se termina dividiendo en 2 ramas más. Por un lado, en la primera rama se observa que los organismos, a diferencia de sus antecesores, en las partes laterales comienzan a tener aletas y al final de sus extremidades les empiezan a salir dedos. Por otro lado, en la segunda rama se observa que este organismo, a diferencia de sus antecesores, en la superficie de su espalda tiene manchas o puntos y sus dedos son más grandes. El primer organismo que estábamos describiendo anteriormente y que llamaremos 4211 termina modificándose hasta tener unas grandes aletas, las cuales habían comenzado pequeñas. En la actualidad no hay rastro de él, por lo tanto creemos que esta rama se extinguió. En esta imagen podemos observar que el organismo 4411, el que se encuentra rodeado por un círculo, de él salen paralelamente 2 ramas más.
La primera se caracteriza porque, a diferencia de sus antecesores, su parte posterior ahora se encuentra con un tumulto, con la forma de un caparazón de caracol, y porque su cola ahora se encuentra fragmentada en dos, y sus extremidades son largas y terminan en punta. Este organismo también se divide en otras dos ramas, que las veremos a continuación. Es importante aclarar que es especiación alopátrica y la causó un mecanismo de aislamiento ecológico. Continuando con esta división, y como podemos ver en la imagen, el primer organismo es similar a su antecesor, con la diferencia de que tiene un tamaño mayor y su cola es más pequeña y sus ojos se encuentran más juntos, mientras que la segunda división se caracteriza porque sus extremidades delanteras terminan en punta larga y sus ojos se encuentran separados como su antecesor. El primer organismo también tiene dos últimas divisiones, de organismos que actualmente siguen viviendo. Los organismos que actualmente siguen viviendo, como lo estábamos diciendo antes, se diferencian porque uno es más grande que el otro en su parte trasera, porque uno tiene una cola más grande que el otro y porque los ojos de uno son más separados que los del otro. Creemos que la aparición de partes traseras aún más grandes se deben a una selección sexual, ya que las hembras podrían preferir a los individuos que tuvieran bultos o partes traseras más protuberantes y por lo tanto se apareaban con este, resultando en los organismos que hoy tenemos en la actualidad. Todo lo dicho anterior se puede ver en esta imagen, en los recuadros naranjas, en donde podemos ver a los individuos que se encuentran actualmente vivos. Ahora, de las divisiones que salen del 4411 para tener una mejor guía, la segunda rama se caracteriza porque, a diferencia de sus antecesores, la cola se empieza a dividir en dos y porque ahora tiene manchas en la parte posterior del cuerpo mucho más amplia y porque tiene 3 dedos, uno más alargado que los otros dos, los cuales comienzan a ayudar a la movilización, causando selección natural. Los individuos que tuvieran los dedos más marcados y por ende les fueran más útiles tenían más probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Después, los nuevos organismos que salen en esta misma rama vuelven a tener colas sin divisiones y se caracterizan por tener manchas en la parte posterior aún más gruesas, y porque ahora sus dedos se encuentran todos del mismo tamaño. De este organismo vuelven a salir dos divisiones de especies. Esta especiación fue simpática y produjo mecanismos de separación gamético. De la segunda rama que sale del 58.8 y que se puede ver mucho más claro en las imágenes, los individuos se caracterizan porque, a diferencia de sus antecesores que antes tenían cola, estos ahora tienen dos extremidades posteriores o patas totalmente formadas, y porque sus extremidades superiores ahora se encuentran erguidas, sirviendo de soporte al cuerpo, al igual que las posteriores. Por lo tanto, creemos que este organismo ya no se desliza o nada, sino que camina. De este organismo salen 3 ramas más. Estas tres ramas son los caminadores que se encuentran actualmente vivos. La segunda rama se caracteriza porque, a diferencia de su antecesor, tiene garras en los dedos delanteros, lo que le ayudan a defenderse de los depredadores. Y la tercera porque ha perdido completamente el dedo tercero. Creemos que estos organismos evolucionaron debido a condiciones geográficas, ya que había más alimento en la tierra que en los ecosistemas marinos, por lo cual tenían más probabilidades de sobrevivir y tenían una mejor capacidad de movilizarse en un medio terrestre. Por otro lado, la primera se caracteriza porque su cola se ha dividido completamente y ahora aparecen dos patas pequeñas en la parte posterior. Se caracteriza también por tener un cuerpo más alargado y porque sus manchas son más grandes y alargadas. También se caracteriza por tener unos dedos más grandes y porque en la parte superior tiene antenas. Esta especie también se divide en dos más, y esto es causado por mecanismos de aislamiento gamético. Las divisiones que mencionamos anteriormente se caracterizan por, a diferencia del anterior organismo, tener un cuerpo más alargado y grande, pero uno se caracteriza por tener las extremidades posteriores más pequeñas que el otro y por tener garras en los dedos, mientras que el otro se caracteriza por tener una trompa más alargada.
Cabe aclarar que estos organismos son los que se encuentran en la actualidad. Creemos que la aparición de manos se debió en parte a la selección natural, debido a las condiciones del ambiente en las que se dieron alimentos que necesitaban de este tipo de mecanismos para su procesamiento. Y por lo tanto, esto también se terminó derivando en garras, tal vez para agarrar los alimentos aún más complejos o poderse mover por ciertas superficies. También creemos que el hecho de que los organismos tuvieran puntos se debía deber a una selección natural direccional que se dio gracias a que los organismos necesitaron de estas características para poder camuflarse de otros depredadores.